El Ministerio Jesús el Buen Pastor es un programa de la Iglesia Cristiana Emmanuel. El día de hoy estaremos leyendo el Evangelio del libro de Juan de la versión de la Biblia Reina Valera 1995. Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué, pues, eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba otra vez Juan, y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y presentadlo a el encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Con las ovejas y los bueyes también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado». Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consumirá». Los judíos respondieron y le dijeron: «Ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron: «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús que había dicho. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea, y estuvo allí
con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no había encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos, y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó a su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó a aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7ª se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan capítulo 5. Después de esto había una fiesta de los judíos,
y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y, además, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad,
pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: Haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo:
yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto, y aun así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre,
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12.